Me impresiona. Tú sabes que el lunes estuve a Cliver Alcalá Cordones en el programa de Mágica en la mañana y Sí. también fue con su constitución y cada vez que hablaba de algún artículo lo agarraba en su mano, si fuera radio. Así que bueno, la gente Claro, yo por razones pedagógicas, a la obviamente, ¿no? constitución Claro. me remito. Ya tenemos un proceso revocatorio en marcha. Estamos esperando las palabras de la rectora principal, Tibisay Lucena. Prometió que hoy, 26 de julio, iba a hablar. Todavía no hemos escuchado nada, por lo menos no me han dicho. Mañana los partidos políticos dijeron que iban a tratar de llegar al CNE para entregar su solicitud de que se lleve a cabo el revocatorio. Es la próxima etapa que viene. Sin embargo, estamos escuchando que hay cierta animosidad ya por parte del gobierno, que como vamos a ver si van a llegar, los van a dejar llegar o no. Pero, ¿qué esperas tú? ¿Se va a llevar a cabo este revocatorio? ¿Está en los días, está en los lapsos? Porque cuando se murió el presidente Chávez, en apenas 35 días, se llevó a cabo un proceso revocatorio. No entendemos por qué. Presidencial. ¿Por qué este delay? ¿Por qué esta tardanza? Bueno, la razón es obvia. Vamos a intentar explicarla para que la gente lo comprenda, al margen de que lo compartamos o no. Okay. Es decir, la razón por la cual el gobierno intenta retrasar, diferir en el referéndum revocatorio es que si se produce este año, a los 30 días se celebran elecciones presidenciales y en un contexto como el que vive el país, de una grave crisis económica, un creciente malestar social que, como lo pronostiqué hace 2 años, se iba a traducir en un creciente proceso de convulsión social. Es decir, íbamos a ver un incremento de las protestas, las manifestaciones, los intentos de saqueo, los saqueos, los disturbios en ciudades. Es decir, en efecto estamos en presencia de una explosión social a cuentagotas, vamos a decirlo de esta manera. Y desde luego hay una creciente rivalidad política entre el gobierno y la oposición en la medida en que la oposición obtuvo una mayoría parlamentaria el 6 de diciembre próximo pasado. Entonces, en ese contexto, el gobierno, si se produce una consulta electoral, obviamente la pierde. La pierde porque no se resuelve el problema de fondo de la escasez, la pierde porque las tasas de inflación, conforme a la mayor parte de los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, está por encima o va a cerrar por encima del 700%. No es previsible un incremento sustantivo de la producción nacional si no hay un cambio regulatorio y en general en la política económica del país. No es posible incrementar de forma sustantiva las importaciones porque no hay suficiente liquidez por parte del gobierno. Es decir, el gobierno, Pedro, en general está en el peor momento de sus 17 años. ¿Sí? Es el peor momento en todo sentido, en lo económico, en lo político, en lo social. De forma tal que una consulta electoral en este momento naturalmente conduce a una derrota estrepitosa, es decir, una brecha que probablemente pueda ser de 20 puntos porcentuales o más, es decir, mucho mayor incluso que la brecha ya registrada el 6 de diciembre próximo pasado. Los números de benebarómetros son terribles, Así es. 85%. 88 contra 11, aunque ese cálculo, por supuesto, está sacado sobre la base de los entrevistados que declaran que definitivamente están seguros de ir a votar. Okay, sí, o sea que, entonces, claro. Pero te pregunto algo, ¿esto no afectaría de manera peor, perdón, no sé, afectaría mucho más al PSUV como partido y como alternativa política que si el propio presidente Maduro renunciara? Bueno, es un buen punto, porque fíjate, aquí es donde viene el examen para intentar contestar tu pregunta. Esa es la pregunta que hay en en todas las reuniones sociales. ¿Va a haber o no revocatorio este año? ¿Cuán probable es que se celebre el revocatorio este año? Bueno, examinemos las consecuencias de que se celebre y de que no se celebre. ¿Qué pasa si no se celebra el revocatorio este año? ¿Se resuelve la crisis económica? No. ¿La tasa de inflación va a bajar a menos del 100%? No. ¿Eso significa que la escasez va a desaparecer? No. ¿Y qué significa todo esto? ¿El malestar social, se va a reducir? No. Por el contrario, en la medida en que no hay resolución de corto plazo, se va a incrementar el malestar social. ¿Puedo diferir de ti en algo? A ver. Nosotros vimos en Argentina que ganó Macri, hubo un cambio en el sistema económico rápidamente, le subieron como 5 grados a investment grade, entraron una palabra, confianza. Sí, pero yo estoy diciendo si no hay referéndum revocatorio. Ah, ok, pero... si no hay referéndum revocatorio. Bueno, pero a corto plazo, claro, va a tomar un tiempito, pero, claro, pero si de no, las dos maneras. Si no hay revocatorio, ¿tienes un cambio sustantivo, significativo de la política económica del gobierno en el corto plazo? No la tienes. En el mejor de los casos, vamos a suponer que una iluminación divina, llegó al Palacio de Miraflores y persuadió definitivamente al presidente Maduro de iniciar una reforma económica. En el mejor de los casos, esa reforma sería muy gradual, muy incremental, porque el chavismo lo ha dicho con mucha claridad y en particular los voceros del oficialismo. No va a implementar
un programa de reforma económica que ni por asomo se acerque a lo que conocimos como el programa de liberalización del presidente Pérez en el año 89. Es decir, todo lo que se parezca a un paquetazo, vamos, de corte neoliberal, es precisamente aquello a lo que debe rehuirle, conforme a su retórica, el propio gobierno del presidente Maduro. Así que la probabilidad de que se emprenda una reforma económica para atajar los problemas de fondo que experimenta la economía hoy son muy escasas, Pedro. Por tanto, las consecuencias de que no se celebre el revocatorio, ¿cuáles son? ¿Se soluciona la raíz del cambio del clima de opinión en el país del año 2004 hasta la fecha? No, no se soluciona el problema económico. No se reduce de forma significativa el malestar social. ¿Qué significa eso entonces? Que la presión por la celebración de una consulta por intermedio de la cual se canalice la demanda de cambio político se va a incrementar. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que haya más presión por parte de la opinión pública nacional, la opinión pública internacional, organismos multilaterales? ¿Sí? ¿Qué significa la OEA, esto? las Naciones Unidas, toda Que el presión costo internacional. del gobierno es cada vez mayor por negarse a celebrar una consulta. ¿Y qué traducción ulterior tiene todo esto? Que la acusación de gobierno antidemocrático empieza a reunir cada vez mayor cantidad de gente. Ya de hecho, alrededor de 6 de cada 10 entrevistados piensan en Venezuela que este no es un gobierno democrático. No es nuestra opinión, es la opinión de la mayor parte de los entrevistados en encuestas de opinión pública de cobertura nacional. Es decir, 6 de cada 10 venezolanos ya están persuadidos de que esto no es un régimen democrático, de que se vulneran libertades civiles, garantías constitucionales, derechos económicos y sociales. Es decir, cuando esa convicción crece, por supuesto estamos en un proceso de deslegitimación. ¿Qué es la legitimidad, Pedro? La creencia en que los gobernantes tienen derecho a tomar decisiones por nosotros porque los hemos facultado para ello. Pero si esas decisiones reiteradamente frustran expectativas, producen condiciones muy graves de precarización de la vida económica, de la vida social, pues por supuesto tú empiezas a cuestionar la autoridad concedida. Eso es lo que estamos digamos, observando en este momento, una creciente pérdida de gobernabilidad, que significa dificultades del gobierno para asignar decisiones para que las respete la sociedad, y por otro lado pérdida de legitimidad, que significa que se cuestiona cada vez más la autoridad concedida a aquellos que han sido electos para ello. Profesor John Magdaleno, tengo que ir a una pausa. Al regreso quería preguntarte precisamente sobre la Constitución y el Tribunal Supremo, en dónde puede ser supraconstitucional y dónde no. Pueden tomarse decisiones financieras y comprometer al país sin la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Qué debe hacer el Tribunal Supremo si elimina entonces de que tenga que tener esa aprobación? Y también en el tema electoral. En esos temas me interesa su respuesta. John Magdaleno, politólogo, magíster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos en ciencias sociales, aquí en Control y politólogo. John, para ahorrar un poquito de tiempo, nos queda pocos minutos, dejamos una pregunta. ¿Dónde el Tribunal Supremo puede ser supraconstitucional o no, y si puede serlo? Bueno, la Sala Constitucional es la garante de la jurisdicción propiamente, de la constitucionalidad, es decir que decisiones en donde hay, por ejemplo, recursos de interpretación acerca de la Constitución, la Sala es la que tiene ciertamente la última palabra, la Sala Constitucional. Pero lo que no puede hacer la Sala Constitucional es, por ejemplo, extralimitarse en sus funciones e intervenir el ámbito de competencia de otros poderes, como por ejemplo el caso del Parlamento Nacional. No puede intervenir poderes como la Fiscalía, no puede intervenir, digamos, en la actividad de poderes como el Consejo Nacional Electoral, digamos, salvo que se trate de alguna materia de competencia de la sala propiamente electoral. Pero, digamos, esos límites están más o menos claros en la Constitución, en el ámbito de competencias que se le señala a cada uno de los poderes. Pero eso es lo que se refiere, por ejemplo, Almagro, el secretario de la Organización de Estados Americanos, cuando dice que en Venezuela entonces no hay legitimidad de poderes. Claro, la denuncia de Almagro, que es la causal para la activación de la Carta Democrática, es grave alteración del orden constitucional. Esta es exactamente la expresión que está contemplada en el artículo que se cita para activar la Carta Democrática en el caso venezolano. Y además de lo que está haciendo el Parlamento, ya hay unos antecedentes de violaciones, de vulneraciones de garantías procedimentales de la democracia. Esto está muy bien documentado en la literatura, Pedro, no tenemos mucho tiempo para explicarlo. Hay 9 garantías procedimentales básicas de la democracia. En Venezuela, de las 9 que establece la literatura politológica, hay 6 o 7 con serios problemas, es decir, que han experimentado vulneraciones, violaciones, 6 o 7 de 9. Es decir que, formalmente hablando, académicamente hablando,
muy difícilmente se puede hablar de una democracia en estricto sentido en Venezuela. Por esa razón, en los congresos internacionales de ciencia política se habla de Venezuela como un caso de autoritarismo competitivo. Pero eso es una discusión que puede llevarnos un poco más de ¿Tus tiempo. escenarios sobre el revocatorio, se va a dar, no se va a dar este Bueno, año? eso es complicado de responder, es digamos, una pregunta casi esotérica, ¿no? Si se va a dar o no se va a dar, es complicado de Yo invito de responder. vez en cuando a Andrea Caricato, no te preocupes. Ella me da su escenario. Lo que sí pienso, pero son tres cosas respecto del tema del revocatorio. Primero, si el revocatorio no se celebra este año, los costos son elevados para el gobierno. Es un gobierno que no va a salir ileso si niega la posibilidad de que se canalice la demanda de cambio político que hay en Venezuela a través de un mecanismo como el revocatorio. Segundo, pienso que si se niega el revocatorio, eso puede precipitar un cambio. Eso puede precipitar un cambio, por lo cual llego a una tercera conclusión. Haya o no haya revocatoria del mandato este año, hay un cambio político. Es decir, en realidad es un dilema estratégico muy fuerte para el gobierno. Si no celebra el revocatorio, tiene que sostenerse sobre la base de la represión fundamentalmente. Eso puede precipitar incluso un mayor malestar del que ya existe. Puede hacer incluso que el malestar económico y social se combine con el político. Y esto conduzca a la sociedad venezolana a un estado preinsurreccional, para decirlo menos. Si se celebra el revocatorio, la probabilidad de que sean desalojados del poder, fundamentalmente el presidente Maduro, y que se produzca un cambio político, es elevadísima. Es decir, que el dilema estratégico tiene que ver con tiempos y con tu capacidad para resistir la demanda de cambio que te formula la sociedad. Entonces no es una circunstancia fácil para el gobierno, como sugiere la mayor parte de los analistas. No celebro el revocatorio, me quedo aquí, utilizo los poderes fácticos que tengo a mi disposición, la Fuerza Armada me respalda. Espérate, si en la calle hay manifestaciones un poco más contundentes de rechazo y se presionan mucho más visiblemente por el cambio, no estoy tan seguro que el gobierno sea eficaz conteniendo la demanda de cambio en lo sucesivo. Por eso creo, haya o no haya revocatorio, al margen de cuándo se va a producir y cuál es la modalidad final, yo creo que sí hay cambio político. Excelente y claro análisis. Gracias, profesor Gracias, John Pedro. Magdaleno, siempre Gracias. bienvenido a este programa. Gracias. Y gracias también a nuestra audiencia que, bueno, que tomen apuntes.